Soltar es una de las cosas más difíciles que podemos aprender. Y lo es porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a aferrarnos, a luchar, a sostener con fuerza lo que amamos. Nos dijeron que si algo es importante, debemos hacer lo imposible por conservarlo. Que renunciar es perder, que dejar ir es rendirse. Pero eso no siempre es verdad. A veces, soltar es el acto más profundo de amor y de valentía. Porque soltar no es rendirse. No es tirar la toalla. No es abandonar sin luchar. No es olvidar de un día para otro todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo compartido. Soltar no es desamor. Soltar, muchas veces, es amor en su forma más silenciosa y más honesta. Es reconocer que algunas cosas ya cumplieron su propósito. Es entender que seguir sujetándolas no te acerca, sino que te lastima. Es aceptar que lo que fue hermoso, también puede doler si se queda más de la cuenta. Que lo que un día fue luz, también puede volverse sombra cuando se mantiene sin aire, sin espacio, sin libertad. Nos aferramos. Nos aferramos a personas que amamos, incluso cuando ya no nos miran igual. A recuerdos que brillan en nuestra mente, aunque en el presente ya no tengan lugar. A momentos que ya pasaron, pero que revivimos una y otra vez porque nos dieron alegría, identidad, refugio. Nos aferramos porque nos cuesta soltar aquello que nos hizo sentir vivos. Porque tememos que al dejarlo ir, también perdamos una parte de nosotros. Nos da miedo el vacío que deja lo que soltamos. Nos aterra la incertidumbre de no saber qué viene después. Pero hay una verdad que siempre regresa cuando dejamos de resistir. Lo que se queda por miedo, no florece. Lo que se sostiene con angustia, se desgasta. Lo que no tiene espacio para respirar, se marchita, incluso si alguna vez fue hermoso. Este video no es una lección sobre cómo olvidar. No es una lista de pasos para dejar de sentir. No es una fórmula mágica para cortar lazos con frialdad. Es un viaje. Un viaje íntimo, emocional y profundo hacia el arte de soltar. De soltar con conciencia. De soltar con respeto. De soltar desde el amor, no desde el resentimiento. Vamos a hablar de lo que significa soltar una relación que ya no te acompaña en tu crecimiento. De soltar expectativas que pesan más de lo que aportan. De soltar un pasado que no volverá, por más que lo abraces fuerte. Y lo haremos con compasión. Con ternura. Con verdad. Porque soltar no significa que no dolió. No significa que no importó. Significa que ahora eliges seguir adelante con lo que sí vibra contigo. Con lo que sí te permite crecer. Con lo que te da paz. Y esa es, tal vez, la forma más honesta de amar. Amar lo suficiente como para dejar ir. El apego invisible. Desde que somos niños, nos enseñan a sostener con fuerza. A sujetar lo que amamos. A no soltar lo que valoramos. Nos repiten que si algo realmente importa, hay que luchar por ello hasta el final. Nos aplauden cuando resistimos. Nos admiran cuando nos aferramos a una historia, a una persona, a una promesa. Y aunque esa idea parte de un lugar noble, también puede hacernos daño cuando no aprendemos a distinguir el amor del apego. El apego muchas veces se disfraza de amor. Nos hace creer que mientras más nos aferremos, más profundo es el vínculo. Pero el apego no nace del amor, nace del miedo. Del miedo a perder. Del miedo a quedarnos solos. Del miedo a no volver a sentir lo mismo con nadie más. Ese miedo nos hace permanecer donde ya no somos felices. Nos hace quedarnos en vínculos donde el cariño se convirtió en costumbre. Nos ata a recuerdos que idealizamos, a lo que fue o creemos que fue en lugar de ver con claridad lo que es. Porque muchas veces, nos aferramos más al recuerdo de lo que fue, que a la realidad de lo que hoy tenemos delante. Y ahí comienza el sufrimiento. Un sufrimiento silencioso, progresivo,
y profundamente emocional. Un desgaste interno que no siempre sabemos cómo nombrar, pero que se siente. Se siente cuando te preguntas por qué estás triste si todo está bien. Se siente cuando fuerzas conversaciones, cuando finges interés, cuando sonríes mientras por dentro estás agotado. Se siente cuando empiezas a traicionarte a ti mismo por no soltar algo que ya perdió su esencia. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros emocionales. No por lo que alguien más nos hace, sino por lo que no somos capaces de dejar ir. El apego no solo se ve en relaciones de pareja. También aparece en amistades que ya no suman, en trabajos que ya no nos inspiran, en lugares que ya no se sienten como hogar. Nos cuesta soltar porque creemos que hacerlo es una forma de perder. Pero en realidad, soltar es una forma de liberarte. Soltar no significa que no te importó. No borra lo vivido. No invalida el amor que diste, ni las lágrimas que derramaste, ni las memorias que guardas. Soltar es aceptar. Aceptar que todo en la vida cambia. Que las personas cambian. Que tú también cambias. Y que seguir forzando lo que ya no fluye, solo prolonga el dolor. Es como seguir sujetando una cuerda que te quema las manos solo porque alguna vez fue suave. Es como mirar una puerta cerrada esperando que se abra sola, mientras hay otras esperando que te atrevas a empujar. Soltar no es olvido. Soltar no es fracaso. Soltar es madurez emocional. Es tener el valor de decir, esto fue importante para mí, pero ya no me sostiene. Y merezco vivir en paz. Porque al final, el verdadero amor no encadena. El verdadero amor no aprieta ni obliga. El verdadero amor sabe cuándo quedarse y cuándo soltar. Cuando amar también es dejar ir. Hay amores que no llegaron para quedarse, pero sí para marcarte. Amores que no duraron toda la vida, pero que cambiaron la forma en que ves el mundo, en que te ves a ti. Personas que llegaron justo cuando más lo necesitabas, sin que lo supieras, sin que lo buscaras. Y que, por un momento, fueron hogar. Hay amores que llegaron para despertarte. Para encender algo que tenías dormido, una emoción, una parte olvidada de ti, un sueño que habías dejado de lado. Amores que te hicieron reír en medio del dolor, que te tendieron la mano cuando no sabías cómo seguir. Que te sostuvieron cuando sentías que todo se desmoronaba. Y por eso, es tan difícil soltarlos. Porque nos cuesta aceptar que alguien que fue tan importante, tan necesario, tan amor, ya no pueda seguir caminando a nuestro lado. Nos cuesta entender que no todos los amores están hechos para quedarse. Y cuando llega ese momento de reconocerlo, cuando la vida nos pone frente a la verdad de que los caminos se separan, duele. Duele profundamente. Duele porque no es falta de amor. Es exceso de conciencia. Es mirar al otro con amor y aún así saber que lo mejor es soltar. A veces, amar profundamente a alguien significa aceptar que su camino ya no es el tuyo. Y que forzar la permanencia solo apaga la luz que los unió alguna vez. Es como intentar sostener una llama sin oxígeno. El vínculo se vuelve pesado. La conexión, forzada. Y el amor, sufrimiento. Amar también es tener el coraje de decir, te amo, pero no puedo seguir aquí. Te valoro, pero necesito elegir mi paz. Gracias por todo, pero ahora, necesito seguir sin ti. Soltar desde el amor no es desear el mal. Todo lo contrario. Es desear lo mejor, aunque ya no sea contigo. Es cerrar la puerta sin rencor. Es mirar hacia atrás y decir, esto fue hermoso, real, profundo. Pero ya cumplió su propósito. Es agradecer lo vivido y seguir caminando. Seguir con el corazón un poco roto, sí, pero también un poco más sabio. Con una cicatriz que no duele, sino que recuerda. ¿Qué te dice? Estuviste ahí. Sentiste. Viviste. Y ahora, sigues creciendo.
Honrar la historia no significa aferrarte a ella. Significa no negarla, no minimizarla, pero tampoco dejar que te detenga. Significa recordar sin lastimarte. Significa que puedes mirar atrás con ternura y mirar hacia adelante con esperanza. Porque amar también es saber soltar. Y cuando lo haces desde el amor verdadero, ese que no exige, que no retiene, que no condiciona, entonces no estás perdiendo. Estás eligiendo lo más difícil y lo más puro. El amor que respeta la libertad del otro y la tuya. Soltar expectativas, el peso silencioso. No solo nos aferramos a personas. También nos aferramos, y muchas veces con más fuerza, a lo que esperábamos que fuera. Nos aferramos a una versión mental, idealizada, imaginada, de cómo debería ser nuestra vida. Nos apegamos a planes, a historias que nunca sucedieron, a futuros que construimos en la mente, paso a paso, detalle a detalle. Y cuando la realidad no se alinea con esa imagen, sufrimos. Porque la decepción no siempre viene de lo que pasó, sino de lo que esperábamos que pasara y no ocurrió. Nos aferramos a una relación que nunca llegó a ser como soñamos. A una versión ideal de una pareja, de un trabajo, de nosotros mismos. A un destino que nos parecía perfecto y que la vida decidió cambiar sin pedirnos permiso. Y entonces sentimos que algo salió mal. Nos frustramos. Nos decimos, ¿por qué no salió como yo quería? ¿Qué hice mal? Y cargamos con culpa, con tristeza, con desilusión. Pero muchas veces no hiciste nada mal. Simplemente, las cosas no eran como tú creías que debían ser. Y ese deber ser es la trampa. Porque cuando la expectativa se convierte en una exigencia interna, la vida siempre parecerá insuficiente. Soltar expectativas es soltar el control imaginario. Ese control que creemos tener sobre el futuro, sobre las personas, sobre los resultados. Es entender que la vida no siempre sigue nuestro guión, y que eso no es un error. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados porque tiene algo más grande para mostrarnos. Algo que no habríamos elegido, pero que necesitábamos. Soltar expectativas es reconocer que hay cosas que, por más que intentes, no puedes forzar. Que hay momentos en los que la paz está en aceptar, no en insistir. Que no todos los no de la vida son rechazos. Algunos son redirecciones. Y es en ese punto donde se esconde un aprendizaje profundo. Cuando algo no sale como esperabas, puede estar saliendo mejor de lo que imaginabas. Solo que aún no lo ves. Aún no estás en el lugar desde donde lo puedes comprender. Pero con el tiempo, mirando hacia atrás, muchas veces dices, menos mal no fue como yo quería. Ahora lo entiendo. Soltar expectativas no es conformarte. No es renunciar a tus sueños. Es dejar de exigir que todo ocurra a tu manera, en tu tiempo, bajo tus condiciones. Es confiar. Confiar en la vida. Confiar en que lo que es para ti, llegará, pero no siempre en el paquete que imaginaste. Y mientras tanto, puedes descansar. Soltar no significa dejar de desear. Significa dejar de sufrir por lo que aún no llega. Y abrirte a lo que sí está pasando ahora, aquí, en este momento. Porque cuando dejas de mirar solo hacia adelante esperando algo perfecto, puedes ver que ya tienes mucho. Y que quizás, lo que hoy tanto te pesa, no es lo que vives, sino lo que imaginaste que ibas a vivir. Lo que queda cuando sueltas. Al principio, soltar parece una pérdida. Se siente como si algo se rompiera dentro. Como si una parte de ti se deshiciera lentamente. Y quedaras frente a un espacio desconocido, vacío, silencioso. Ese vacío da miedo. El silencio incomoda. La incertidumbre abruma. Porque estamos acostumbrados a llenar. Llenar la mente, la casa, la vida. A no dejar huecos, a no soltar nada sin tener con qué reemplazarlo.
Pero el proceso de soltar no es inmediato. Es como atravesar un túnel oscuro, entras sin saber cuánto durará ni cómo saldrás. Y por eso muchos abandonan el proceso a la mitad. Vuelven a tomar lo que estaban soltando, no porque lo necesiten, sino porque extrañan la seguridad de lo conocido. Porque les da miedo la libertad que viene después. Pero si te quedas, si te das permiso de atravesar la incomodidad, si resistes la urgencia de volver atrás, descubres algo poderoso. No queda vacío, queda espacio. Y ese espacio es sagrado. Es espacio para ti. Para reconstruirte con intención, no con urgencia. Para reencontrarte con lo que eres sin ruido, sin interferencias, sin máscaras. Para volver a escucharte, a sentirte, a habitarte. Soltar lo que ya no vibra contigo no te deja con menos. Te deja con lo esencial. Y con ese nuevo espacio, llega la claridad. Llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas partes de ti que antes no podían manifestarse porque no había lugar. Es como limpiar una habitación, al principio parece caos, desorden, trabajo duro. Pero cuando terminas, respiras mejor. Miras alrededor y dices, aquí puedo quedarme. Aquí puedo comenzar de nuevo. Y no solo eso. Cuando sueltas, te haces más fuerte. Porque ya no te sostienes desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no sigues porque tienes que, sino porque quieres. Te vuelves más consciente de lo que sí necesitas, de lo que sí deseas, de quién eres y de quién ya no necesitas ser. Y entonces te das cuenta de algo hermoso. Al soltar, no te pierdes. Te recuperas. Soltar es el inicio del reencuentro contigo mismo. Un reencuentro más sereno, más ligero, más honesto. Uno donde no necesitas llenar tu vida para sentir que vale la pena. Uno donde, con menos, te sientes más tú que nunca. Soltar no es borrar, es integrar. Hay una gran confusión cuando hablamos de soltar. Muchos piensan que soltar es olvidar, que es negar lo vivido, que es borrar los recuerdos, las emociones, las huellas que alguien o algo dejó en nosotros. Pero no. Soltar no es borrar. Soltar es integrar. Es mirar al pasado no con rechazo ni nostalgia paralizante, sino con gratitud y perspectiva. Soltar es tomar lo vivido todo, lo bueno, lo doloroso, lo que nos hizo crecer, lo que nos rompió, y colocarlo en el lugar que le corresponde, el de la experiencia, no el del ancla. No como una carga, sino como un aprendizaje. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no duele, pero que cuenta una historia. Todo lo que has vivido, cada vínculo, cada elección, cada error, cada acierto, te trajo hasta aquí. Te formó. Te moldeó. Te mostró tus luces y también tus sombras. Y eso merece ser honrado, no olvidado. Pero honrar tu historia no significa aferrarte a ella. No significa revivirla a diario, ni dejar que determine tus decisiones presentes. Significa reconocerla con amor y dejarla seguir su curso. Significa poder recordarla sin que duela. Sin quedarte atrapado. Sin tener que explicar una y otra vez por qué pasó lo que pasó. Puedes recordar sin llorar. Puedes sentir sin sufrir. Puedes seguir amando a alguien, y al mismo tiempo aceptar que ese amor ya no tiene un espacio real en tu presente. Y eso es sanación. Eso es libertad. Eso es integración emocional. Porque lo que no se integra, se repite. Y si no colocas cada parte de tu historia en el lugar correcto, seguirás cargando con ella como si aún fuera tu presente. Pero cuando la integras, cuando haces las paces con lo vivido, cuando lo aceptas sin resistencia, algo dentro de ti se alinea. Algo dentro de ti respira más tranquilo. A veces, dejar ir no es decir te olvido.
Es decir, gracias. Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me diste, y por lo que no. Porque incluso lo que te faltó, te enseñó a buscar dentro de ti. Incluso lo que dolió, te ayudó a crecer. Incluso lo que terminó, te abrió a algo nuevo. Y ahí, en ese acto de gratitud serena, silenciosa, libre de expectativas, está la forma más pura de dejar ir. Una forma que no arrasa con todo, sino que respeta. Una forma que no niega el pasado, pero que elige el presente. Porque soltar, al final, no es decir nunca pasó. Es decir, pasó, y me transformó. Y hoy elijo seguir. Una invitación amorosa. Hoy no estás obligado a soltarlo todo. No tienes que tomar decisiones radicales ni romper con todo lo que conoces. No tienes que ser valiente todo el tiempo. Ni fuerte. Ni perfecto. Soltar no siempre es una gran acción visible. A veces, soltar comienza en silencio. En un suspiro. En una conversación que no das. En un pensamiento que eliges no repetir más. En un mensaje que ya no escribes. En una promesa interna de empezar a dejar espacio. Hoy solo quiero invitarte a eso, a empezar. A mirar dentro con honestidad y preguntarte: ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sostiene? ¿Qué cargo por miedo? ¿Qué retengo por costumbre, aunque ya no me hace bien? ¿Qué sigo arrastrando solo porque no sé cómo soltarlo? No necesitas tener todas las respuestas, ni saber cómo será el camino. Solo necesitas una cosa: darte cuenta. Y desde esa conciencia, permitirte dar el primer paso. Pequeño, pero poderoso. Pregúntate con amor, sin juicio: ¿qué pasaría si lo suelto? ¿Y si no pierdo nada? ¿Y si, en lugar de perder, me encuentro? Porque a veces, la paz que tanto estás buscando no está en añadir más, en correr más, en resistir más. Está en soltar. En soltar lo que pesa. Lo que duele. Lo que ya no vibra contigo. Y no soltar no es debilidad. No es fracaso. No es renunciar. Es un acto profundo de amor. Amor por lo vivido, que merecía ser vivido. Amor por las personas que pasaron por tu vida, incluso si ya no están. Amor por todo lo que fuiste. Y sobre todo, amor por todo lo que puedes ser ahora, si decides dejar espacio para tu nueva versión. Así que si hoy estás listo, aunque sea un poco, aunque sea con miedo, aunque sea a medias, empieza. No necesitas más. Solo esa intención, sincera y pequeña. Porque del otro lado del miedo, del apego, del dolor, te espera algo inmenso. Algo sutil, pero poderoso. Algo que se siente como respirar profundo después de mucho tiempo. Libertad. Y tú mereces esa libertad. Tú mereces soltar. Tú mereces vivir más ligero, más presente, más en paz. Así que sí. Cuando estés listo, aunque sea un poco, empieza.